Entonces, el trabajo que yo les pasé es un trabajo en el cual hay un fuerte esfuerzo por buscar información empírica acerca de qué es lo que está pasando con la penalidad, rastrear discursos políticos y judiciales en torno a la penalidad, construir indicadores estadísticos sobre distintas facetas de la punitividad. Un ejercicio que es tedioso y que vuelve los textos largos, por eso perdón por la extensión de nuevo, pero que me parece que es significativo empezar a hacerlo para poder generar debates interpretativos que se sustenten sobre un proceso descriptivo que es de carácter denso y no sobre procesos descriptivos que son muy fragmentarios, ¿no? muy fragmentados. Como decía, el trabajo lo que busca es analizar la relación entre el kirchnerismo como alianza y programa gubernamental que dentro de la tradición peronista, en el caso de la Argentina, pretende construir un rostro post-neoliberal y se recuesta para eso a la apelación a lo nacional y popular, que es muy estructurante de la tradición peronista. La tradición peronista es muy difícil de explicar en muy pocas palabras, digamos, pero sí se requiere por lo menos hacer un movimiento político que nace en los años 40 en torno a una figura carismática muy importante que era la del teniente coronel Juan Domingo Perón, que va a llegar a ser presidente 2 veces seguidas en la Argentina, el primer presidente electo popularmente 2 veces seguidas en la historia hasta ese momento de la democracia argentina, y va a gobernar la Argentina entre 1945 y 1955 hasta que es derrocado por un golpe de Estado. Perón construye por ende un movimiento político muy complejo en su mismo nacimiento, porque pese a ese origen ideológico construye una serie de mutaciones que lo va a llevar a generar una alianza con el movimiento obrero en la Argentina muy importante y a producir dos gobiernos en los cuales hay toda una serie de reformas sociales y económicas muy importantes que marcan, por un lado, la fuerte construcción de un Estado intervencionista en la vida económica y por otro lado el nacimiento y expansión de las políticas sociales. Entonces, en cierto sentido, es el momento de estructuración de algo parecido a un estado de bienestar en el contexto argentino y representa además un momento de fuerte ascenso de sectores populares en la estructura social. Pero esa tradición peronista a fines de los años 80 y comienzo de los 90 va a experimentar un proceso de mutación fantástica porque si algo que nunca había hecho el peronismo hasta ese momento era ligarse al pensamiento liberal, a ninguna forma de pensamiento liberal. Es en gran medida un movimiento político antiliberal. Al ser un movimiento político antiliberal, eso le permite en gran medida, tiene por lo menos un punto basal, que le permite jugar hacia posiciones de derecha antiliberales y esas posiciones de izquierda antiliberales. A partir de fines de los 80 y comienzo de los 90 va a comenzar un proceso de hibridación del peronismo con el neoliberalismo, ¿no? Las reformas neoliberales en la Argentina tuvieron un nivel de intensidad extraordinario para el contexto de América Latina. Un Estado con fuerte nivel de intervención en la vida económica y con fuerte nivel de intervención en la vida social fue desmantelado en un tiempo récord, ¿no? En un proceso de privatización y de reforma del Estado de un nivel de radicalidad difícil de emular en otros contextos y, digamos, eso produjo un cambio en la vida económica, política y social en la Argentina extraordinariamente dramático. Entonces, digamos, el peronismo durante los años 90 adquirió el formato de lo que se da en llamar menemismo, en torno a la figura del presidente Carlos Menem, que fue la segunda figura política en lograr ser reelecto como presidente de la República en elecciones libres, democráticas, imitando de algún modo a Juan Domingo Perón en los años 40 y 50, ¿no? La experiencia del menemismo fue una experiencia extraordinariamente traumática, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente desde la segunda mitad de los años 90. Pero durante la primera mitad de los años 90, el menemismo tuvo un nivel de consenso y legitimidad político-electoral que además por primera vez unió la base con lo alto de la pirámide social en la Argentina. O sea, recibía votos tanto del sector popular como de las clases altas, de las clases dominantes en la Argentina, construyendo una verdadera alquimia política que no duró demasiado tiempo, pero que fue muy efectiva mientras duró. Distinguir 3 momentos de la relación entre el kirchnerismo como alianza y programa gubernamental y la política penal. Un primer momento que está marcado por el inicio de la constitución del kirchnerismo como tal. Kirchner llega al poder en la Argentina luego de un proceso de crisis política extremo, en un momento de verdaderamente de estallido económico y social. Ese nacimiento del kirchnerismo se produce en un momento,
en el momento de la salida, como decía, de esta crisis económica, política y social, en las elecciones del año 2003 tiene su punto de partida con la elección de Néstor Kirchner con el 22% de los votos. De hecho, esas elecciones Kirchner las pierde contra Menem, que se vuelve a candidatear y obtiene el 24% de los votos. Por la Constitución Argentina de 1994 había que hacer un balotaje y Menem decide retirarse de la elección del balotaje ante todas las encuestas que daban una derrota abrumadora. De ese modo, muy inteligentemente y perversamente, pretende darle a el candidato triunfante, a Kirchner, una legitimidad política inicial extraordinariamente débil. Es el presidente que llega a la presidencia en la historia de las democracias argentinas con la menor cantidad de votos. Este fenómeno hace que el kirchnerismo en gran medida se haya construido desde el Poder Ejecutivo Nacional. Es un fenómeno muy interesante y muy debatido en la sociología política, porque es una alianza política que se construye una vez en el gobierno y no tanto desde antes de asumir el gobierno y en el marco de una campaña por lograr ese resultado. En este primer momento, el presidente Kirchner, tanto en las elecciones de 2003 como luego de asumir la presidencia, construyó en gran medida una serie de discursos e iniciativas que iban en la dirección de desplegar un rostro progresista en el campo del control del delito, tanto en el terreno de la política penal como en el terreno de la justicia penal, y en particular en relación a la cuestión de los crímenes del Estado durante la última dictadura militar. Y en gran medida esa retórica fue apoyada por gran parte de los actores políticos de esa alianza, aun cuando no por todos. Y se produjo, digámoslo así, a pesar de que en la Argentina había ocurrido desde mediados de los años 90 hasta comienzos de los años 2000 una verdadera ola de populismo penal, construida desde las élites políticas, mediáticas, en torno a la preocupación pública por el problema del delito, que generó un crecimiento de los niveles de punitividad durante todo ese periodo extraordinario. El apoyo de sectores sustanciales de la alianza política kirchnerista, que en ese momento, sobre todo de formación inicial, está marcada por un fuerte nivel de heterogeneidad y, como decía antes, en un proceso de formación, en buena medida como consecuencia de una estrategia por conveniencia, pragmática y ligada a la coyuntura, pero que no excluía un sostenimiento por convicción por parte de sus sectores más conservadores, que a su vez habían estado ligados a la ola precedente del populismo penal de fines de los 90 y comienzos de los 2000, se produjeron una serie de cambios legales en materia penal y procesal penal claramente orientados hacia el incremento de la severidad penal, y de ese modo se contribuyó activamente al sostenimiento de una tendencia creciente de la punitividad que se venía observando en el pasado reciente. Un segundo momento es el momento 2005-2007. Es en ese momento se da la consolidación de la alianza del programa político kirchnerista y de su identidad posneoliberal a través de diversas medidas e iniciativas emblemáticas que de algún modo, a mi juicio, contribuyeron a obstaculizar sustantivamente la dinámica del populismo penal precedentemente instalada en la Argentina en la década entera, desde 1995 a 2005 precedente. E incluso en ese contexto se produjeron algunas iniciativas orientadas hacia la moderación penal que tuvieron apoyos más o menos tímidos, de acuerdo a su envergadura, por parte de actores kirchneristas fundamentales. Esos dos elementos colaboraron a producir un efectivo descenso, aun cuando moderado, de los niveles de punitividad entre el 2005 y el 2007. En esos años el kirchnerismo impulsó el desplazamiento del delito más allá del centro del debate público y político, en el que se había instalado de la mano de las precedentes olas de populismo penal. No lo hizo tanto promoviendo iniciativas en el campo penal que fueran en una dirección contraria al incremento de la punitividad, como parte de una estrategia firme y decidida de reversión de lo generado en este terreno en el pasado reciente, como sí estaba haciendo el kirchnerismo en otros terrenos de las políticas públicas. Por ejemplo, la nacionalización o estatización de empresas de servicios públicos que habían sido privatizadas durante los años 90. Otra contribución significativa, a mi juicio, para generar este desplazamiento fue generada por el proceso de recuperación económica y social, que de algún modo generaron las políticas públicas post-crisis en un marco de cambio económico internacional favorable para la Argentina, básicamente el aumento del precio de las commodities. El crecimiento económico, la recuperación de los salarios y de las garantías del trabajo formal, solo un sector del mercado de trabajo, y la disminución de los niveles de pobreza y desempleo generaron un clima positivo entre segmentos de las clases medias y trabajadoras y pusieron ciertas barreras al despliegue de una dinámica de traducción de la preocupación acerca de la inseguridad frente a las contingencias vitales en una preocupación acerca de la inseguridad frente al delito.
esta mutación a su vez se vio favorecida por la memoria persistente de la crisis del 2001 y sus consecuencias extremas. Entonces, frente a ese momento de fuerte turbulencia económica y social, el momento de la recuperación económica parecía como una especie de paraíso para, por lo menos, algunos sectores de las clases medias y de las clases trabajadoras. A esto también puede haber contribuido la evolución misma del delito común, que de acuerdo a los indicadores que tenemos, experimentó ciertas tendencias descendentes durante ese periodo de recuperación económica. Por último, el paper aísla un tercer momento, más complejo, que se inicia con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007 y continúa hasta la actualidad, y se encuentra atravesado por unas tensiones y contradicciones en cuanto a sus dinámicas. A nivel nacional se mantuvo en cierta medida esta suerte de impulso a la marginalización del delito y el control del delito del debate público y político, combinada con no apoyar en general iniciativas que implicaran deliberadamente un incremento de la punitividad, al estilo de las producidas durante las olas de populismo penal. Esto tuvo su expresión paradigmática en la campaña electoral para las elecciones generales de 2011. Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones en 2007 con el 46% de los votos y en 2011 con el 54% de los votos. En las dos campañas electorales no habla acerca del delito. Y las pocas veces en que habla acerca del delito reproduce la retórica progresista general que Néstor Kirchner había utilizado en las elecciones del año 2003. El delito es el producto de una cuestión social, es el producto de las reformas neoliberales que han generado efectos económicos y sociales perversos. La mejor manera de enfrentar el problema del delito es con políticas económicas y sociales. Punto. Sin embargo, durante este último periodo se produjeron algunas excepciones en coyunturas precisas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el año 2007, cediendo a las presiones internacionales al respecto, el kirchnerismo apoyó la sanción de una ley antiterrorista formateada, digamos, en las características que todos conocemos para todos los países de América Latina por distintos tipos de presiones de los países centrales, pero también de organismos internacionales. En segundo lugar, hubo otros dos momentos de debilidad política del kirchnerismo, dos campañas electorales para elecciones legislativas en 2009 y 2013, en donde el kirchnerismo va a perder las elecciones. Pero en esas dos campañas algunos de sus candidatos van a promover algunas iniciativas típicas en el debate argentino asociadas al lenguaje de la mano dura. La disminución de la edad de la inimputabilidad penal, por un lado, y por otro lado, el discurso acerca de la necesidad de mayor severidad de los jueces penales en torno a las excarcelaciones y las liberaciones condicionales. Hay un tercer momento excepcional, una tercera vía excepcional que se da en los años 2008, 2012 y 2013, que es cuando el kirchnerismo decide apoyar los reclamos del movimiento, de un sector del movimiento de mujeres, para endurecer la política penal con respecto a algunos problemas en los que las mujeres aparecen fundamentalmente como víctimas: trata, feminicidio, ofensas sexuales. Pero más allá de estas excepciones, la dinámica prevalente, como en el momento precedente, no pareció ser el fruto de una estrategia fuerte y decidida destinada a revertir el pasado reciente. Se lanzaron algunas iniciativas puntuales orientadas a la moderación penal relacionada con la vida en las prisiones, de alcance muy limitado: promover instancias educativas en las prisiones, lograr que las mujeres con niños de menos de 5 años puedan transformar el tiempo en prisión en tiempo de arresto domiciliario. Dos iniciativas importantes en sí mismas, pero de alcances extraordinariamente limitados. Ahora bien, en mayo de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió una medida de otra escala, una medida de escala más estructural: la creación de una comisión para la redacción de un nuevo código penal que se orienta claramente en un sentido inverso al alimentado por las olas precedentes de populismo penal, una comisión de carácter político con exponentes de diversos partidos políticos con mayor representación parlamentaria. Esta comisión, alejada de la influencia directa del público y que reconstruye una cierta centralidad de la mirada del experto, pero a su vez revalida el rol de los políticos profesionales en su gestación, generó un anteproyecto de Código Penal que se presentó en el año 2014 y que fue sometido a nuevos espacios de debate público, tanto en las universidades públicas como en los colegios de abogados, y fue objeto también de una fuerte respuesta de sectores de la oposición política más inclinados hacia la derecha para evitar que el Código Penal llegue al Parlamento. Y en este momento estamos de algún modo en plena lucha política en torno a ese anteproyecto. Pero también otros indicadores de punitividad se incrementaron en el terreno específico de la provincia de Buenos Aires. Solo en cierta medida lo ocurrido en provincia de Buenos Aires se reprodujo a nivel nacional desde el 2007 hasta la actualidad. Por un lado se ha dado un incremento moderado de la tasa de encarcelamiento, que parece moderarse más si se consideran los detenidos en sede policial, aunque las evidencias que tenemos no son concluyentes al respecto en este punto. Por otro lado, se da una cierta estabilidad en el volumen de sentencias condenatorias, una disminución de la severidad de las mismas si se comparan las sentencias
el volumen de sentencias custodiales con el volumen de sentencias no custodiales, pero al mismo tiempo un incremento de su intensidad si se compara las sentencias de ejecución condicional con las sentencias de ejecución efectiva y especialmente la magnitud de las penas privativas de la libertad. Esta exploración tan detallada de la relación entre el kirchnerismo y la política penal se inscribe además en una preocupación, como decía, teórica más general acerca del vínculo entre política y penalidad, que cada vez más se ha instalado en el centro del debate de la sociología del castigo a nivel internacional. En los últimos 25 años, el debate de la sociología del castigo ha sido atravesado por grandes narrativas que pretenden pensar lo que pasa en la penalidad vinculándolo a cambios estructurales de la vida social. Cambios estructurales de la vida social que son pensados de distinta manera, desde perspectivas distintas, y que se imaginan como cambios epocales, ¿no? El mundo del pasado es radicalmente distinto al mundo del presente, y además, en muchos casos, como globales. Lo que pasa en Estados Unidos pasa en otros lugares, con más o menor nivel de cautela. Ahora, muchas veces este tipo de exploraciones no han sido muy efectivas en tratar de responder acabadamente a la pregunta acerca de cómo estas diversas mutaciones estructurales se conectan efectivamente con las decisiones y acciones que se desenvuelven en el campo penal. A mi juicio, la política juega un rol medular en la estructuración de ese cómo, del cómo de esas conexiones. Se trata del espacio de traducción por excelencia de lo que ocurre en los procesos y relaciones sociales, económicas y culturales más amplias en el terreno de la penalidad. Y en gran medida y por consecuencia de eso se articula también como una especie de porqué más inmediato y efectivo. Mucha literatura criminológica y sociológica reciente ha venido sosteniendo la necesidad de generar una exploración más detallada de la relación entre la política y la penalidad. Pero claramente estas apelaciones parten de maneras de concebir la política de forma muy distinta. Entonces hay toda una serie de invocaciones recientes de una literatura muy interesante que trata de conectar los resultados penales, lo que pasa en el campo de la penalidad, con dimensiones institucionales de la vida política. Por ejemplo, los tipos de sistemas electorales, los tipos de sistemas de partidos políticos, las tradiciones de gobiernos de alianza versus esquemas en los cuales se construyen gobiernos a partir de la competencia bipartidaria, y muchos otros ejemplos de elementos institucionales de la vida política, para comprender el cambio penal. El énfasis está puesto en explorar los resultados siempre en un punto relativamente contingentes y contestables de las luchas y conflictos entre los actores sociales y políticos en un tiempo y en un lugar determinado, en cómo las alianzas, los programas gubernamentales se aproximan a la penalidad, qué continuidades o discontinuidades se introducen con respecto al pasado reciente y remoto, tratando de dar cuenta de cómo todo eso ocurre en un proceso particular, en un contexto particular, enraizadamente. Esto no quiere decir que ciertos elementos y procesos más allá de dichas luchas y conflictos no limiten el desenvolvimiento de esas luchas y conflictos, no impacten en ellos, incluso las dimensiones institucionales de la política, pero también cambios económicos, sociales, culturales, más generales. Todos esos elementos también tienen una incidencia tangible y duradera en las elecciones y acciones que se forjan en el campo penal. El riesgo es creer que los actores políticos operan en un espacio vacío de influencias, ¿no? Y los actores políticos operan en realidad en un campo estructurado de fuerzas, la lógica del cual, estoy citando textualmente, están usualmente obligados a obedecer. Cuando uno dice las luchas políticas y los conflictos políticos son centrales y por tanto las racionalidades y programas que portan los actores sociales y políticos que entran en esas luchas son medulares para entender los resultados penales, eso no implica desconocer los límites y los contrañimientos externos que de algún modo en los que de algún modo navegan estas luchas políticas. Pero implica construir un enfoque más sustantivamente político de los cambios penales, ¿no? Este tipo de aproximación además tiene un elemento muy importante, como muchos autores nos lo han recordado, a mí en particular me ha influenciado mucho el trabajo de Pat O'Malley en esa dirección, que es un tipo de lectura que es sin duda una condición para la resistencia y la contestación, que no quiere decir caer en el voluntarismo que Garland nos plantea, pero sí quiere decir construir barreras frente a aquellos desarrollos que consideramos insoportables en el campo penal, que como todos sabemos son muchos y variados.